mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Todos juntos, hermanos, nuevamente el 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Oremos. Señor y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Oramos por este culto, oramos por cada mujer, Señor del cielo, que se encuentra presente, por cada hermano también. Oramos, Señor, para que seas tú hablando a nuestro corazón, discerniendo, Señor del cielo, tu palabra, que nos puedas dar, Señor, esa palabra que en esta noche hemos venido a buscar y necesitamos. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, Señor, que no sea yo, que seas tú en todo momento el que pueda hablar a través de mí, Señor del cielo. Gracias te doy por todo, en Cristo Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, este culto pues se denomina Mujeres de Fe. Como le hemos venido diciendo durante todo el mes, estamos hablando sobre las metas, las proyecciones, ¿verdad? Todas aquellas cosas que usted ha decidido encomendar en las manos del Señor en este 2016. Y hoy sí vamos a hablar específicamente de un tema de interés para la mujer. Eso no quiere decir que los hermanos que están acá no puedan aprender, porque la palabra va para todos, pero sí quiero hablar al corazón de cada una de las mujeres que están en esta noche presente. Porque como les hemos venido diciendo, creo que cada una de nosotras tenemos diferentes expectativas, diferentes sueños, pero para poder alcanzar, para poder llegar a la meta, para poder cumplir esas cosas que nosotros anhelamos o queremos en el Señor, debemos saber cuál es el valor que tenemos nosotros como hijas de Dios. ¿Cuál es ese valor que Dios nos ha dado como hijas del Rey? Acordémonos que somos hijas de un rey. Nosotros debemos de apropiarnos, de empoderarnos de esa palabra. Ahora bien, el versículo 10 del capítulo 31 habla sobre la mujer virtuosa. Y como ya lo leímos, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahí nos está haciendo una pregunta. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Fíjese bien lo que dice el proverbio. Para empezar, como mujeres podemos hacernos una pregunta. ¿Cuál es el valor que tenemos nosotros? ¿Cuál es el valor? Fíjese bien lo que está diciendo el proverbio. Para nosotros poder alcanzar, como le dije al inicio, esas expectativas, esos sueños, esas metas, debemos de saber quién somos. Debemos saber qué es lo que el Señor nos ha dado como hijas de Dios. Entonces, ¿cuál es el valor que hay en cada una de nosotros? ¿Y qué dice el proverbio? Que su estima sobrepasa largamente, ¿las qué, hermanas? Las piedras preciosas. Fíjese bien con qué lo está comparando el proverbista a cada una de ustedes como hijas de Dios, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Nosotros, las mujeres dicen que son un poco, por decir vanidosas, que les gusta tal vez los anillos o las pulseras, los aretes, las cosas de oro, de plata, ¿verdad? Diferentes cosas para adornarse, para usted pues sentirse bien. Oiga bien, aquí no está hablando de un anillo de oro o de una pulsera que usted pueda tener ahí. Yo en lo personal casi no soy muy dada para ese tipo de cosas, pero hay personas que les gusta, y es válido. Pero fíjese bien la palabra, a qué nos está comparando, porque como le dije, no es que esté diciendo que un anillo no valga o que una pulsera no valga, no, pero aquí estamos hablando de cosas mucho mayores, estamos hablando de piedras preciosas. Podríamos decir los diamantes son algo sumamente costoso, sumamente valioso, por decir una de las tantas piedras preciosas que puede haber acá en este mundo terrenal, al cual, ¿verdad?, se le pone precio a los objetos o a las cosas. Ahora bien, ¿cuál es el valor que hay en una hija de Dios? ¿Cuál es el valor? Si el Señor nos está comparando y nos está diciendo que somos mucho más importantes que una piedra preciosa que puede valer para nosotros quizás mucho dinero y que tal vez nunca lo vamos a poder obtener o lo vamos a poder tener, pero para el Señor nosotros somos mucho más valiosas que esas cosas, que esos objetos, porque al final todos son objetos. Ahora bien, pero ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se interioriza? Porque muchas veces
nosotros no hablamos con las personas de cómo nosotros nos sentimos, de cómo nosotros pues nos vemos. Leyendo un poco la biografía de una predicadora muy importante, Joy Meyer, tal vez algunos de ustedes ya han escuchado o han visto algunas de sus disertaciones. Ella tiene un ministerio grandísimo en los Estados Unidos y va pues a diferentes continentes llevando la palabra. Leyendo un poco sobre la historia de esta mujer, la biografía de ella cuenta que fue una niña abusada. Tenía un papá que era alcohólico y fue abusada sexualmente durante muchos años. Ella cuenta en su biografía que aún la mamá, ella pues se acercó a la mamá, porque se supone que los padres de uno son los seres que Dios ha dado para cuidarnos, para guardarnos, para protegernos. Sin embargo, nosotros podemos ver hoy en día que en muchas familias eso no pasa. Bueno, este fue un caso que le pasó a ella. Los papás que ella tenía no estaban para guardarla, para protegerla, para cuidarla, porque el mismo problema del alcoholismo lo hacía a él abusar sexualmente de esta niña en ese momento. Y la mamá, ¿verdad? Ella cuenta que le dijo a la mamá, que se le acercó y le dijo a la mamá lo que estaba pasando, y la mamá pues no le dio importancia, no le tomó la importancia que tendría que haber tenido el hecho, la situación que esta niña estaba pasando. Pues pasaron los años, siempre siguió pasando el abuso del padre hacia ella. Luego, en una oportunidad, la mamá llegó a la casa mientras esto estaba sucediendo, mientras el papá estaba abusando de ella. Sin embargo, la mamá cuenta ella tristemente, que ella pensó, hoy sí, vea, mi mamá se dio cuenta de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo, ahora sí, sintió ella que iba a tener pues una ayuda de parte de su mamá. Y dice que la mamá simplemente se salió de la casa y se fue. Vio lo que estaba pasando y con gran indiferencia se fue y regresó nuevamente a la casa cuando ya todo había pasado, pensando ella que la mamá iba a reaccionar. Sin embargo, las cosas siguieron pasando igual. A la edad de 18 años dice que ella se fue de su casa porque no soportaba la situación en la que estaba viviendo. De ahí ella se casa. Ella se casó por huir de su casa. Ojo, madres de familia, muchas veces nuestras hijas se van de la casa porque no les estamos prestando la atención debida, porque no les estamos dando el cariño que ellas quizás están demandando. Me decía una hermana hace mucho tiempo, mira, yo a mi hija siempre le digo que bonita, que la quiero. ¿Sabes por qué? Porque más adelante no cualquiera le va a dar paja y se va a ir con el primero que le dice que la quiere, que qué bonita está. ¿Por qué? Porque si en su hogar hay amor, si en su hogar hay cariño, la joven, la adolescente no va a ir a buscar fuera de su casa lo que hay dentro de ella. Pero cuando somos muchas veces madres que no comprendemos a nuestras hijas adolescentes, madres que a veces solamente reprochamos o castigamos y no nos sentamos con ellas a platicar, pues entonces también estamos cometiendo una falla. Bueno, esta ministra se fue de su casa buscando una solución a su problema, una solución a esa situación que era insostenible para ella. Y dice que se casó con un joven, se casó, pero el matrimonio fue un desastre totalmente. Ella queda embarazada, pierde a su primer hijo, luego queda embarazada, y cuando ella quedó embarazada, el esposo la dejó. El esposo se fue con otra persona, quedando ella embarazada de su primer hijo, y ella posteriormente se divorcia de esta persona. Cuando ya está en el proceso de divorcio, dice que había un joven, oiga bien, un joven que siempre le había orado a Dios por una esposa. El joven era cristiano, conoce a su segundo esposo. Entonces ella se casa con su segundo esposo y ya tenía su primer hijo. Pero dice que los primeros años de matrimonio igual estaba aquella sombra de su pasado, aquellas situaciones que habían marcado su vida. Porque muchas veces, hermanas,
así nos pasa, así nos sucede. Hay cosas en nuestra vida que quizás están marcadas, situaciones, problemas, dificultades que nosotros hemos tenido en nuestro pasado y que no hemos querido soltar, y muchas veces venimos repitiendo conductas que nos llevan de fracaso en fracaso. Entonces a ella le estaba pasando lo mismo, estaba empezando a tener problemas en su segundo matrimonio, a pesar que el esposo que tenía era un hombre de Dios. Dice que él muy tranquilamente, porque ella reconoce que era su carácter, que era su agresividad, que era la situación del pasado que ella había vivido, la que la hacía comportarse de esa manera. Aún a pesar de esas circunstancias, dice que el esposo estaba ahí, tranquilo, orando. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios que le había pedido una esposa al Señor y que sabía que ella era la esposa que Dios le había mandado, aún a pesar de las dificultades que estaban pasando. Aquí va el consejo para los hermanos. Muchas veces, quizás su esposa, quizás su novia, quizás su compañera de vida, ojalá no sea su amante, porque eso no se vale en el cristianismo, está pasando por diferentes circunstancias o situaciones. Y muchas veces los hombres lo único que hacen es señalar, lo único que hacen es criticar, lo único que hacen es agredir a la mujer, en vez de ser ese apoyo, esa ayuda que Dios ha mandado para esa mujer. Acordémonos, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios que los hombres deben de amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella misma. Entonces, cuando su esposa, su señora o lo que quiera usted, esté pasando por un momento de dificultad, usted, hermano, que está presente, que ha venido a aprender aquí desde el punto de vista de las mujeres, va a saber cómo usted tiene que tratar esa situación y cómo la debe hacer con paciencia y oración, porque no sabe en qué momento, en qué situación o qué hay dentro del corazón de esta mujer. Entonces, el esposo de esta ministra únicamente oraba al Señor. Dice que ella tuvo un buen encuentro con Dios y a partir de ahí su vida nunca volvió a ser igual. Hasta el día de ahora esa mujer es una sierva de Dios muy reconocida, como le decía, a nivel del mundo, tiene un gran ministerio. Dice que ella comenzó orando y compartiendo con las mujeres que se encontraban en la cafetería de donde ella servía, donde ella se congregaba. Así comenzó el ministerio de ella. Hasta la fecha pues ha escrito más de 300 libros, leí ahí. Ha hecho muchas visitas a diferentes continentes, a diferentes lugares donde se está predicando. Todos sus hijos están involucrados. Tiene 4 hijos, el primero de su primer matrimonio y el segundo, y los otros 3 de su segundo matrimonio. El esposo ahora en día únicamente la acompaña a ella y es parte de la administración de ese gran ministerio que Dios les ha dado. Porque si bien es cierto, el esposo de ella no predica, pero sí es un apoyo fundamental para el ministerio de esa mujer. Le he contado esa biografía de esta sierva de Dios para que usted vea como mujer qué es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y cuánto Dios puede obrar cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto de buscar y dejar totalmente las cosas negativas atrás. Pero muchas veces nosotros venimos arrastrando nuestro pasado, ese pasado que nos duele, que nos molesta, que nos inquieta y que muchas veces nosotros no estamos haciendo nada para cambiar. En primer lugar, usted ya hizo algo muy importante y es el estar aquí en este culto el día de ahora. Importante, usted ya recibió a Cristo. Si no lo ha hecho, pues al final del culto va a haber una oportunidad, va a haber un llamado para que usted reconozca a Cristo como su único y suficiente Salvador. A partir de ahí usted tiene un gran valor como hija de Dios. Fíjense bien cuál es el tema, el valor de una hija de Dios. Y le he contado esta biografía para que nosotros veamos lo que Dios realmente puede hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Fíjese bien, muchas veces en nuestro país, y creo que a nivel de Latinoamérica, se da un fenómeno bastante común dentro de los hogares de estos países.
que nos llaman subdesarrollados, porque no hemos alcanzado los índices económicos para que la gente pues viva en las condiciones mínimas, Entonces, es el machismo. El machismo genera con ella violencia, una violencia que puede ser física, que puede ser psicológica y que puede ser sexual también. Ahora bien, usted como mujer, usted como hija de Dios, no puede permitir que en su hogar, en su matrimonio, exista ningún tipo de esta violencia. Porque me acuerdo, muchos años atrás, vino un pastor que yo escuchaba mucho sus mensajes y sus sermones, el pastor David Ormachea. Hubo una campaña de la familia ya por el 2003, 2004, no recuerdo, pero por eso, en esa época, hace muchos años, la Iglesia Central trajo a ese pastor, un conferencista también reconocido a nivel de Latinoamérica. Yo acostumbraba a oír sus disertaciones porque es una persona que le instruye mucho en el conocimiento de la palabra. Y él traía un tema muy, muy interesante para las mujeres, porque venía a hablarle directamente un hombre al corazón de la mujer. Y él ha escrito un libro que se llama Cartas a mi amiga maltratada. Así se llama el libro que este pastor ha escrito. Y él venía pues a exponerlo según la palabra, porque aquí no vamos a hablar del libro, sino lo que el libro enseña, pero siempre a través de la palabra. Y entonces él hablaba de la violencia ejercida por las mujeres. Y es que quizás muchas veces ustedes tal vez habrán escuchado que la mujer tiene que aguantar, que la mujer tiene que soportar, que la mujer sí, pero acordémonos a quién nos vamos a someter. Si su esposo o su compañero de vida está sujeto a la cabeza que es Cristo, entonces sí, usted tiene por qué sujetarse. Y cuando este pastor daba estas disertaciones, yo lo veía por la tele, pues estamos lejos de San Salvador, y escuchaba las expresiones de este pastor bastante fuertes, si nos consideramos ser una sociedad machista o si en la iglesia se nos ha enseñado que nosotros vamos a aguantar como mujeres, vamos a aguantar y solo vamos a agachar la cabeza. Fíjese bien y vea bien a quién o cómo o por qué usted debe de aguantar. El pastor decía, la Biblia y el Señor nos ha llamado a libertad. Conoceréis la verdad, dice la palabra, y la verdad nos hará verdaderamente libres. Entonces, si nosotros hemos sido liberados por la palabra, si Cristo murió por nosotros, si Cristo nos dio su gracia inmerecedora porque no la merecíamos, ¿por qué nosotros vamos a venir y nos vamos a esclavizar con personas que no son de bendición, no son de edificación para nuestra vida? Explíqueme por qué. Entonces, si consideramos tal vez otros tipos de iglesias, ¿verdad?, que llaman a una sujeción, pero creo yo que a una sujeción equivocada, porque si su esposo está sujeto a Cristo, usted tiene por qué sujetarse a su esposo, porque la Biblia también lo manda. Dice que las casadas estén sujetos a sus maridos en todo. Entonces la palabra sí nos lo manda, pero fíjese bien lo que la palabra nos enseña, que si el esposo está sujeto a Cristo, nosotros debemos de estar sujetos a su esposo. No le estoy diciendo, hermanas, con esto que va a llegar a pelear con su esposo. Ya ves, la hermana predicó que Dios nos ha llamado a libertad, si hay vos qué hacer, ¿verdad? No, sino que lo que debemos de saber es en qué momento una relación sentimental, un vínculo, nos está causando algún tipo de daño. Fíjese bien. La palabra de Dios nos enseña que Dios creó al hombre y la mujer en igualdad de condiciones. Usted ha oído un pensamiento común que dice, ¿por qué Dios sacó a la mujer de la costilla? Porque Dios no la sacó de debajo de los pies. Para que el hombre no la quiera pisotear. Y eso es lo que pasa en nuestras sociedades. Eso es lo que pasa en nuestros países, ¿verdad? Que la mujer no se propone a salir adelante por sus propios medios y está esperanzada o está acostumbrada a que el hombre sea el que la respalde, al que el hombre sea el que la saque adelante. ¿Por qué? Está bien si usted encontró un buen esposo sujeto a Dios, que la respeta, que la valora, que le da el lugar. Amén, gloria a Dios por ello.
si usted tomó una buena decisión a la hora de elegir con quién se iba a casar. Y ojo, para las jovencitas que no se han casado, va tomando nota, porque de aquí es donde nosotros aprendemos. Muchas veces necesitamos ver los espejos para que nosotros también, las que aún no han tomado esa decisión, podamos ver, podemos observar, podamos saber cuál va a ser la persona, esa persona que nos va a dar el valor que nosotros tenemos. Oiga bien, el valor que nosotros tenemos como hijas de Dios. Y no me estoy yendo al extremo a decir, esa hermana es bien feminista. No, porque el feminismo también va en contra de lo que la palabra de Dios enseña, porque la Biblia no nos manda que seamos absolutas. Una palabra que tenía mi abuela bien común, esta es absoluta, le decía a mi hermana, porque era bien vaga. Se iba a comprar y nunca volvía, 3, 4 horas y el mandado se había olvidado. Esta es una absoluta, les. Entonces, el Señor no nos manda que seamos absolutas. El Señor nos manda que nos sujetemos a nuestro esposo, el que Dios nos ha dado. Ese esposo que la tiene que valorar, que la tiene que respetar, que la tiene que tolerar en ciertos días. ¿Sí o no, hermana? Que ciertos días a veces todo es insoportable para uno. Y más si tenemos mecha corta como mi persona. Hay días que uno pues son problemas hormonales que pasamos como mujeres. Tal vez los hombres no pueden entender porque no, son hombres. Lógico, no les toca pasar por lo que nosotros pasamos. Pero la Biblia nos dice, vámonos a Génesis 1:27. Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones. Fíjese bien. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios la creó, varón y hembra los creó. Fíjese bien, Dios nos ha creado tanto a hombres como a mujeres en igualdad de condiciones. Fíjese bien, el problema es que a veces nosotros para algunas cosas somos bien feministas, pero para otras somos, como dice el anuncio del MD, somos antifeministas. Cuando ya toca hacer tal vez alguna tarea un poco complicada en la casa o levantar un objeto, le tengo que decir a mi esposo, hacelo vos sos el hombre de la casa. Ahí sí, vea, aplicamos de que vos sos el hombre de la casa, vos lo tenés que hacer, yo no puedo, yo soy mujer. Entonces, pero acordémonos que no nos vamos a ir, como decimos, ni a un extremo ni a otro. Dios nos ha creado en igualdad de condiciones y somos iguales tanto hombres como mujeres. Estamos en igualdad de condiciones. El hecho que tal vez usted no trabaje, el hecho que usted tal vez no trabaje entre comillas, ¿verdad? Porque las personas que están en la casa son las que mayores labores desempeñan desde la mañana, se levantan, que hay que arreglar a los niños, que hay que dejarlos a la escuela, que hay que regresar, que hay que preparar la comida, que hay que irlos a traer de regreso si están en parvularia, que hay que ayudarles con las tareas, ¿vea? Llega ya la tarde, que hay que seguir lidiando con ellos, que ya va a llegar el esposo, que hay que preparar la cena, que hay que lavar la ropa. Entonces, entre comillas se dice que la mujer que está en la casa no trabaja y muchas veces el hombre de eso se quiere aprovechar, que dice, vos aquí pasas todo el día, no haces nada, vos solo viendo novelas pasás. Ahí vea todo el día y mira, yo desde temprano me tengo que levantar e irme a trabajar. Y por eso muchas veces los hombres quieren menospreciar a la mujer que tienen en su casa. No lo permita, no lo permita porque Dios le ha dado un valor. Y si usted se deja menospreciar por ese hombre, yo siempre he pensado que todo comienza con algo. La violencia física. El hombre no va a venir y le va a dar de una vez 5 o 6 puñaladas, 7 patadas y la va a dejar ahí toda morateada. No, le va a gritar primero le va a gritar. Si usted se dejó que le gritara, después le va a empujar. Y si usted se dejó que después le gritó, le empujó, después le va a dar su manada. Aquí están aprendiendo los hermanos, pero no, eso no es lo que deben de hacer. ¿Ya? Entonces, toda la violencia es progresiva. La violencia no va a ir que de un solo el hombre la va a agarrar, le va a dar 3 patadas y ya, no, va a ir progresivamente. Ahora bien, ¿hasta dónde usted va a permitir que ese hombre llegue? ¿Va a permitir que le grite? Dígale, mira, yo no soy sorda, a mí no me gusta que me griten, háblame despacio. Vea, hoy ando en mis días, teneme paciencia. El hombre la tiene que entender. Pero ya si usted se dejó que
le grite, que le empuje, le va a dar su manada y después su par de patadas. Y ahí empezamos con la violencia física, la violencia de género. ¿Y quién la permitió, hermanas? Nosotras como mujeres, nosotras lo hemos permitido. ¿Por qué? Porque todo tiene un límite. Igual para los hijos. A los hijos les tenemos que poner límites. Yo no tengo hijos. Solo he tenido un sobrino algo rebelde ahí. Pero él sabe bien mis límites. A veces con mi mamá se pone algo loco, ¿vea? Pero conmigo es tranquilo, es obediente. ¿Por qué? Porque hay límites que tiene que poner. Entonces, igual hay límites que usted tiene que poner con su esposo. Igual si hay esposos, no sé, tal vez alguno, él es el maltratado, ¿vea? Y está aprendiendo aquí. Tampoco deje que su esposa se quiera pasar. Porque como hablamos al inicio, todos somos iguales ante Dios. Usted tiene un valor y la Biblia lo compara a las piedras preciosas. Y dice la palabra que varón y hembra los creó. Y como decía un pensamiento por ahí, como le decía anteriormente, que todos recordamos, no lo sacó de la cabeza para que no esté arriba del hombre tampoco, vea, que la mujer quiera estar arriba del hombre, ni tampoco debajo de los pies. Tiene que estar a la par, en igualdad. Si su esposo es una persona pues que labora, usted tiene que ser diligente en todo lo que le corresponde, en todo lo que Dios le ha encomendado y le ha entregado. ¿Por qué? Porque tenemos un valor especial, tenemos un valor como hijas de Dios que Dios quiere darnos, pero ese valor como hijas de Dios que Dios quiere darnos, nosotros tenemos que retomarlo. Yo no sé, la palabra de Dios habla, no sé, no conozco, a todos quizás nos conocemos, de Dios les bendiga y demás, no conocemos más cosas que están pasando en el hogar de nadie. Aquí únicamente le estamos enseñando como mujer, como hija de Dios, si usted tiene proyecciones, si usted tiene metas, si usted tiene sueños, tiene que empezar a trabajar sobre ellos. Porque muchas veces nos quedamos solo con el pensamiento. A mí me ha pasado con las dietas y el ejercicio. Por eso estoy como estoy. Ya les he comentado ¿va? Cómo estoy. Ya me ven todos como estoy. ¿Por qué? Porque es una situación para mí frustrada y para mí frustrante. ¿Por qué? Porque solamente lo pienso, pero no ejecuto nada. No me pongo en acción para lograr, para poder mejorar mi estado de salud, mi aspecto físico, lo que sea. Entonces, muchas veces como mujeres únicamente los proyectamos en nuestra mente, pero eso solamente queda acá. Si usted este año pues dispuso en su corazón que hoy sí voy a emprender un negocio, que hoy sí quiero terminar mis estudios, hay oportunidades ahora académicas por todos lados, hay bachilleratos a distancia, en las cuales usted puede tener una oportunidad para poderse superar. El hecho que usted ya tenga 3 hijos, 2 hijos, ese no es impedimento. He conocido colegas, ¿verdad? En la misma área de la que yo soy docente, que me han contado sus experiencias. No, si yo empecé a estudiar hasta que ya tenía mis 2 hijos ya grandes y han logrado salir y han salido adelante. ¿Por qué usted se va a restringir si usted tiene un anhelo, tiene un sueño? ¿Por qué? Si usted tiene un valor especial, si usted es hija de Dios, si Dios le ha dado la capacidad para poder emprender cualquier meta, cualquier sueño, cualquier anhelo que usted tenga en su corazón. También, fíjese bien, Jesús fue un ejemplo de amor y redención. Jesús es el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar de amor y redención. Si Jesús nos dio el ejemplo, si Jesús le dio el valor, veamos el texto para que usted sepa de qué yo le estoy hablando. Juan 8, vámonos a Juan. Juan 8. Vamos a leer el versículo 10. Fíjese bien, aquí el título en el capítulo 1 dice la mujer adúltera. Ya algunos sabrán de qué habla la historia. Y dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer,
¿a dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjese bien, ahí lo que está narrando la Biblia es un caso de adulterio que fue encontrado en la época del Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba en su ministerio. Si algunos recuerdan o han escuchado o han leído la palabra, sabemos que ese pecado en el Antiguo Testamento se condenaba bajo la ley de Moisés, se condenaba apedreando a la persona que era encontrada en adulterio. Fíjese bien, Jesús es el mejor ejemplo de amor y redención. Jesús pudo acusar a aquella mujer, Jesús pudo señalar a aquella mujer, más en él no había pecado. La unión hipostática de Dios nos dice que Él es 100% hombre y 100% Dios. O sea, Él podía juzgar y señalar el pecado de aquella mujer, sin embargo, no lo hizo. Jesús es el mejor ejemplo de redención y amor que nosotros podemos encontrar en nuestras vidas. Si usted se siente despreciada o desvalorada porque tal vez un hombre no cumplió o no llenó sus expectativas, o tal vez no dígase un hombre, podemos hablar también de la ingratitud que muchas veces hay en nuestros hijos, en los hijos que no reconocen el esfuerzo, que no reconocen el valor que tiene una madre. Si usted se ha encontrado bajo ese sentimiento de decepción, de saber que este hombre no me valora, que este hijo no me entiende, que yo no tengo ayuda de nadie, acuérdese, dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Muchas veces queremos justificar nuestras acciones y nuestras actitudes. Muchas veces lo que pasa únicamente es que estamos felices con nuestro papel de víctima. ¿Y cuándo estamos felices con nuestro papel de víctima? Cuando no hacemos nada por cambiar aquella situación que nos está afectando, que nos está haciendo daño. Porque yo digo, ¿qué mujer va a ser feliz si su esposo la maltrata? ¿Qué mujer va a ser feliz si su esposo no tiene ninguna atención para ella? ¿Qué mujer se va a sentir bien si no es tratada como una hija de Dios? Yo creo que ninguna. No sé, será que yo tengo un carácter bastante fuerte quizá, pero yo digo, o sea, ¿cómo voy a permitir que alguien me menosprecie, que me vea mal o que me diga palabras hirientes? Hay matrimonios que se acostumbran a decirse palabras hirientes. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a permitir? ¿O por qué usted va a reaccionar también? Si él viene enojado, si él viene molesto, y usted también va a añadirle leña a ese fuego, y va a ser más grande el problema. ¿Por qué? Si la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, y para que haya pleito se necesitan dos. Si uno está enojado, molesto, pero no encuentra con quién pelear, el problema de las mujeres es que a nosotros es la que nos gusta pelear. Les informamos a los hermanos que a nosotras, porque a veces los hombres cuando ven a la mujer molesta, lo que le hacen es, no, ahorita no, o sea, después hablemos, después platicamos, pero uno insiste, vea, uno dice, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hice? Y decime, vea, entonces, pero debemos de tener la sabiduría de lo alto para saber en qué momento nosotros vamos a confrontar. Entonces, realmente una mujer va a ser feliz si es víctima de este tipo de violencia. Como le dije, la violencia no puede ser solo física, también puede ser psicológica. Y es cuando el hombre dice palabras hirientes. Es que vos no servís para nada. Es que vos sos una inútil. Es que vos nada entendés. Esas también son palabras que hieren y que minan el corazón de una mujer. Entonces, la violencia no solamente es la física, también es la psicológica. Y debemos nosotros de darnos nuestro valor. Debemos ser nosotras las que debemos de saber lo que nosotros valemos, para que ellos se den cuenta la joya que tienen por esposa, la joya que tienen por pareja, ¿verdad? Y las que están en ese proceso, a las señoritas que tal vez, ¿verdad?, más adelante van a desear contraer matrimonio o desear casarse, tiene que fijarse con qué persona usted va a casarse, si esa persona verdaderamente la ama, porque el amor muchas veces lo podemos confundir.
Muchas veces podemos confundir el amor y podemos pensar, ¿verdad? Que sí, que lo amo y que es el amor de mi vida y esto y lo otro. Pero ya cuando se enfrentan los problemas de pareja, las diferentes situaciones a las que debemos de enfrentarnos día a día, nos damos cuenta si verdaderamente era amor, ¿verdad? O solo era la ilusión. Un error que también cometen las mujeres es que muchas veces optan por tener una pareja solo por no estar solas. Nosotros tenemos al Divino Consolador, al Espíritu Santo. Eso lo puedo creer con las personas del mundo que no conocen a Cristo. Lo podría entender de parte de ellas, pero no lo podría entender en una hija de Dios, una que ha sido lavada, redimida con la sangre de Cristo. No podría pensar que esa persona únicamente tiene esa relación por no sentirse sola. Es un error que no debemos de cometer las mujeres, porque fácilmente podemos caer y podemos ser víctimas de ese tipo de violencia que hoy en nuestro día, si usted ve las noticias, bueno, hoy han clasificado el delito de feminicidio. Y yo digo, para que esa mujer terminara muerta, como le dije al inicio, no fue así nomás, hubo que haber antecedentes de violencia. Y podemos decir que en la iglesia puede ser que nosotros digamos, no, pero ahí cómo va a creer si los hermanos van al culto, si los hermanos oyen la prédica y cómo los hermanos van a tener esa maldad en su corazón de poderle pegarle a la mujer. Ay, hermanos, ay, de verdad, se lo prometo que hay. Fíjese de que yo tenía una compañera hace varios años, fíjese bien, el esposo de ella era pastor, supuestamente. Y bueno, un día, un 14 de febrero, bien me acuerdo, le habló a un compañero que quería llegar donde ella. Vea, quería sorprenderla, un 14 de febrero, él, vea, qué romántico, qué buen esposo, podría decir. Vea. Hasta le fui contando yo al mío, les mira, le dijo, allá llegó el esposo de mi compañera. Fíjate, llegó el hombre con un ramo de flores, vea, a recibirla porque ella solo trabajaba un turno. La llegó a recibir, bueno, y la entretuvimos todos ahí porque la mujer ya se iba y el hombre no llegaba. Y la tarea que nos había dejado el esposo era que la detuviéramos, que no se la dejáramos ir. Nosotros no sabíamos para qué. Y se la entretuvimos. Vea, cuando llegó el pastor, el esposo, pues ella muy sorprendida. Bueno, llegó, como él tenía carro, el señor, bueno, se fueron en el carro y todos nos quedamos con los compañeros. Ya ve, fulano, usted también debería de ser así con su esposa, vaya a esperarla, le decía un compañero yo ahí. Y bueno, resulta que al siguiente día no llegué, tenía una reunión, no llegué, fui a hacer otras cosas. Llegué al segundo día después del evento. Cuando llegué, ella andaba con una bufanda, muy raro porque ahí es calientísimo, todo igual que esta zona, vea. Llegó ella bien cubierta, con lentes oscuros, y me dijo, ¿quiere hablar con usted? Me dijo, ¿está bien? Le dije. Y bueno, me empezó a contar que ella ya había tenido problemas con el señor, el pastor, ya había tenido problemas con él. Entonces él, que lo que quería era, digamos, llegar para establecer una reconciliación con ella. Pero como ella ya lo conocía y ya no era primera que le hacía, ¿verdad? O sea, la señora se había cansado ya, se dio cuenta que ella tenía un valor como hija de Dios. Entonces el esposo lo que pasó fue que se fue por un lugar solo. Cuando iba para San Salvador se fue por una calle sola, aquí por el litoral, pasando por Rosario Mora, esa calle sola, antes de llegar a Rosario de Mora, sola aquí por el litoral, muy sola, casi no pasan vehículos. Y paró el vehículo ahí y ahí le comenzó a pegar, la comenzó a agredir físicamente, verbalmente. Entonces me contó ella, le cuento, me dice, porque si él, vea, nuevamente quiere venir y venir a recibir, a quererse nuevamente a reconciliar conmigo, por favor avíseme. No sabíamos el gran daño que le habíamos hecho a la compañera, ignorábamos los problemas que tenía de pareja. Entonces empezó ella, vea, todo su trámite, porque ella dijo, hasta aquí. Me dice, mire, tenía como 20, 25 años, porque bien joven se había casado con él. Tengo tantos años de aguantarlo y ya no más, hasta aquí.
me la hizo, siempre me la ha hecho, siempre me agrede, siempre me ha pegado y hoy dije hasta aquí y hasta aquí. Haga lo que haga, yo no voy a volver con él porque siempre me promete cambiar, siempre me dice que va a ser diferente y siempre termina siendo el mismo. Entonces, ¿qué estaba pasando en esa situación? Y le digo que era pastor, el Señor incluso, yo lo llevé a la escuela varias veces a que diera disertaciones en escuelas para padres, lo tuve ahí al hombre sin saber, aconsejándome a los padres, como ella decía era pastor. Mire, le decía, yo no creo que su esposo, sí, me decía, y él llegaba, y el Señor, usted no lo podría creer, una persona sumamente amable, sumamente educada, que le hablaba, de la palabra y todo, pero mire qué gran problema había. Entonces, no podemos negar que aún dentro de nuestras congregaciones se pueden dar situaciones parecidas al caso que yo le estoy contando. ¿Qué debemos de hacer? Aquí es el papel que nosotros debemos de jugar. Y la hermana, el jueves pasado, para los que están viniendo constantemente a este culto, no se podrán acordar que la hermana estuvo hablando de eso, del papel de la mujer. Ahora bien, usted va a seguir queriendo o aguantando esas situaciones. Todo esto depende de usted y del valor que sienta que hay en usted. Si usted sabe que Cristo murió por usted, que Dios nos ha llamado a libertad y que no podemos ser esclavas de nadie, entonces no va a querer seguir bajo esa condición. En esta noche hemos aprendido el valor que nosotros tenemos como hijas de Dios, el valor que Dios nos ha dado. Pero ese valor se va a empezar a notar cuando usted empiece a accionar y empiece a ver de una forma diferente, empieza a entender lo que la palabra enseña, lo que la palabra nos ministra, lo que la palabra nos orienta y nos guía, y saber que si nosotros tenemos dificultades en nuestro hogar, en nuestra familia, en las diferentes circunstancias por las que atravesamos, podemos clamar al Señor, porque Él, igual que como con esa mujer tuvo compasión y misericordia, el Señor también nos ha visto y ha tenido compasión y misericordia con cada uno de nosotros. Y las cosas que Dios ha visto y ha soñado con cada uno de nosotras son mejores de las que nosotros podemos querer y podemos esperar. Amén. Démosle un aplauso a Dios, al Señor, y vamos a orar. Señor y buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender el valor que hay